Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Jaime Moreno Agras, de la Dirección General del Deporte Universitario. Estoy con ustedes el día de hoy para tratar un tema muy interesante que se refiere al proceso para la selección de una sede olímpica. Bien, a manera introductoria de este tema, quiero comentarles que vamos a nosotros a tratar durante estos minutos la forma en la que el movimiento olímpico, en específico el Comité Olímpico Internacional, lleva toda la metodología, la logística para decidir quién va a ser quien organice los Juegos Olímpicos siguientes. En este proceso vamos a ver también que se involucran varios organismos propios del Comité Olímpico Internacional y de tal manera que pues vamos a conocer cuáles son las facultades respecto de estos organismos para poder seleccionar la sede olímpica. Nosotros sabemos que durante este proceso de selección, en años anteriores, hubo sospechas de corrupción para designar la sede olímpica. Esto fue muy especulativo, muy complicado para el Comité Olímpico Internacional, derivado de situaciones de regalos, de souvenirs que se entregaban por parte de las sedes olímpicas. ¿Y por qué tanto interés o en la intervención en la decisión de dónde serán los próximos Juegos Olímpicos? Pues debemos de tener entendido que los Juegos Olímpicos ya en la era moderna y más en estos años generan miles de millones de dólares y pues obviamente muchos países están interesados en esa situación. No se logra entender mucho ello derivado de que la organización de los Juegos Olímpicos, la construcción de toda la infraestructura de este evento, pues conlleva un gasto enorme, también de miles de millones de dólares para la ciudad y naturalmente para el país que va a albergar los Juegos Olímpicos. Entonces, pues el beneficio de tener la sede olímpica, tal vez no sea tanto, porque cuando uno hace una fiesta en su casa, pues obviamente como anfitrión, pues generas un gasto enorme y a los invitados, pues en realidad no cobras el que vayan a tu fiesta, ¿no? Algo así pasaría con los Juegos Olímpicos. Entonces, habría que analizar bien, derivado de lo que vamos a observar, bueno, que ustedes después reflexionen sobre esta situación, si es tanto lo que estábamos comentando respecto de la corrupción o otro tipo de intereses de tipo comercial o económico, los que más bien son los que están interviniendo en estos procesos. Claro que derivado de esta situación ya la Carta Olímpica, el Estatuto Olímpico fueron modificados para evitar este tipo de suspicacias que se dan en el movimiento olímpico para efectos de seleccionar la sede olímpica para, para los próximos años. Pues bien, como lo estamos comentando, voy a compartir con ustedes en pantalla. Nuestro tema es el proceso de selección de una sede olímpica. Y lo que estábamos nosotros diciendo, pues en estos años, pues ya sabemos nosotros que Tokio es la próxima sede olímpica, se desarrollará ya en unos próximos meses. Y bueno, estuvo compitiendo con Madrid, como pueden ver ahí, Doha, Badu, entre otros, ¿no? Y que esto de la sede olímpica regularmente se viene construyendo la selección 7 años antes de que se vaya a dar el evento a tratar. Bueno, en el caso de 2024, nosotros ya sabemos
que será París, pero en su momento pues, estaba Budapest, Los Ángeles, Roma, los que estaban en ese momento compitiendo, estaban concursando para efectos de la sede olímpica de 2024. Y pues bien, pues, todo este proceso se sujeta a una normatividad. Este tipo de normatividad no es ajena al movimiento olímpico, por el contrario, está sumamente vinculada a todo lo que refiere al movimiento olímpico. Esta normatividad, esta reglamentación para efectos de conocer cuál es el proceso que va a seguir los organismos involucrados para decidir cuál va a ser la sede olímpica, es la Carta Olímpica o Estatuto Olímpico. Tiene estos dos nombres y se conocen por ambos en la jerga del deporte internacional. Regularmente, como se le conoce a este reglamento, es como Carta Olímpica. Sin embargo, es importante destacar que también se le puede denominar de la otra forma, Estatuto Olímpico. Bien, dentro de la Carta Olímpica, para entender de qué se trata esta norma, hemos de comentar que pues, es una codificación con los principios fundamentales del movimiento olímpico, de la filosofía olímpica, que contiene normas y naturalmente texto que aplica a cada una de estas normas, a cada una de las reglas que ahí se vienen estableciendo por parte del Comité Olímpico Internacional y pues trata de regir la organización, acciones y el funcionamiento de todo el movimiento olímpico, como lo habíamos comentado, y naturalmente también, y esto es lo que vamos a subrayar, y está así subrayado en nuestra lámina, fija las condiciones de la celebración de los Juegos Olímpicos. Bien, como ustedes lo están aquí observando, estamos hablando de una codificación, estamos hablando de un conjunto de reglas que no solo observan los principios o la filosofía concreta del movimiento olímpico, también en ella se establecen diferentes reglas sobre la comercialización del movimiento olímpico, en específico de los Juegos Olímpicos, eh, todo lo que refiere a marcas, patentes, todo lo que puede referir a derechos de autor y derecho industrial respecto a la protección de la simbología olímpica. Creo que en algún momento esto ya lo habíamos comentado, sin embargo es importante resaltarlo porque todo esto va vinculado precisamente a la comercialización de los Juegos Olímpicos y de ahí la importancia de fijar reglas para poder establecer cómo se lleva a cabo el proceso para seleccionar la sede de estos Juegos Olímpicos. Bien, el contenido de la Carta Olímpica, como lo habíamos estado comentando, en el capítulo 1, pues tenemos todo lo que refiere al movimiento olímpico, precisamente los fundamentos, principios y filosofía que refieren a este tema del movimiento olímpico. El capítulo 2, el Comité Olímpico Internacional, nos va a referir toda la situación concreta respecto a los órganos que son constitutivos, que estructuran a todo el Comité Olímpico Internacional y cómo es que tienen ellos la forma de cohabitar, de coexistir entre ellos y también se establece la situación de su organización, de su administración, de sus facultades para poder ellos funcionar eh, de manera simultánea. Bien, el capítulo 3 refiere a las federaciones deportivas internacionales y aquí, pues obviamente se establece cómo es que se compone el programa olímpico, es decir, qué deportes son los que van a estar participando en los eventos olímpicos y derivado de ello, qué federaciones deportivas internacionales
forman parte de este programa y cuáles otras son parte de los órganos de gobierno del Comité Olímpico Internacional. Bien, para el capítulo 4, los comités olímpicos nacionales, vamos a referir a aquellos organismos que son los representantes del movimiento olímpico en cada uno de los países en donde se desarrolla precisamente todas estas actividades olímpicas. Me refiero a estas actividades olímpicas, a las actividades deportivas que son auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional. Entonces debemos entender que los comités olímpicos nacionales no son representantes de los países en el Comité Olímpico Internacional, sino al contrario, son representantes del Comité Olímpico Internacional en cada uno de esos países en donde se están desarrollando precisamente todos los eventos, todas las promociones, difusiones respecto del movimiento olímpico. El deporte por el deporte, ¿no? Toda esta filosofía y principios y fundamentos que promulga el Comité Olímpico Internacional y que están establecidos en la Carta Olímpica. Capítulo 5, los Juegos Olímpicos, precisamente donde nosotros nos vamos a centrar en el estudio del día de hoy y en donde vamos a analizar precisamente cuál es ese proceso que debe de seguir ¿cómo se llama? Los órganos o organismos del Comité Olímpico Internacional para establecer la sede olímpica. Y finalmente el capítulo 6, en las medidas, sanciones y procedimientos disciplinarios y resolución de conflictos, que precisamente pues todo este entramado de relaciones que se dan entre federaciones, Comité Olímpico Internacional, Comité Olímpico Nacionales y naturalmente pues toda la base de deportistas, entrenadores, jueces y árbitros, en fin, todo las mismas personas que son externas al Comité Olímpico Internacional y que se vinculan por cuestiones comerciales, pues obviamente puede generar más bien controversias, conflictos, y bueno, aquí en este capítulo se establece cuáles serían los procedimientos a seguir para dirimir estos conflictos, estas controversias, estos problemas que se pudieran suscitar en el medio del deporte olímpico. Pues bien, entonces, como comentábamos, y aquí como está resaltado el capítulo 5, es en donde nosotros nos vamos a imbuir para analizar cuál es el proceso de selección de la sede olímpica. Bien, ubicando la regla o la norma estatutaria dentro de la Carta Olímpica, vemos que el capítulo 5 refiere a los Juegos Olímpicos, como ya lo habíamos comentado, y en el punto número 1, comando de este capítulo, se habla sobre la celebración, organización y administración de los Juegos Olímpicos. Pues bien, dentro de este numeral encontramos la regla número 33, que refiere en específico a la elección de la ciudad sede, es decir, la sede olímpica, como comúnmente se conoce reglamentariamente o estatutariamente, se conoce como ciudad sede. Porque no se está escogiendo, y aquí hay que determinarlo muy bien, porque luego se confunde que lo que se está escogiendo es al país y no es así, se escoge a la ciudad. Y esto es muy importante definirlo, puesto que la relación no solamente es con el gobierno del país para auspiciar toda la fiesta olímpica, sino también con el gobierno de la ciudad, que pueden ser de opiniones políticas distintas, en fin, habría que en ese momento analizar precisamente para efectos de la selección qué tan organizado está el país junto con sus alcaldías, con la gobernanza de cada una de las ciudades para efectos del desarrollo de la fiesta. Por eso es importante definir o el subrayar esta situación, ¿no? Y bien, está dentro de la propia regla número 33 el texto de aplicación de esa norma o de esa regla, que nos clarifica, nos especifica cómo es que se va a llevar a cabo, o más bien cómo se va a interpretar, cómo se debe de interpretar lo que se establece en este numeral 33 de la Carta Olímpica. Bien,
¿Qué es lo que nos dice la norma 33 de elección de ciudad sede? Bueno, en principio nos dice en el punto número 1 que la elección de la ciudad sede es prerrogativa de la sesión. Hay que recordar, y como lo habíamos ya comentado, que dentro de la Carta Olímpica se establece cómo se va a constituir el Comité Olímpico Internacional, y en ese sentido debemos entender que dentro del Comité Olímpico Internacional hay órganos de gobierno. Uno de ellos digamos, el superior es el denominado sesión. Entonces, es la sesión la que tiene esta prerrogativa, esta facultad para decidir cuál es la ciudad sede. Dentro de los mismos órganos de gobierno está la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, y en el punto número 2, como estamos aquí observando, la Comisión Ejecutiva del COI determina el procedimiento a seguir hasta que tenga lugar la elección por la sesión. Es decir, que la comisión ejecutiva va a operar todo el proceso de selección hasta llevarlo al punto de que la sesión, este órgano de gobierno del Comité Olímpico Nacional, tenga todos los elementos para decidir cuál será la ciudad sede, es decir, la sede olímpica. Ahora, aquí hay una pequeña enmienda un, un bemol dentro de esta regla que dice que salvo en circunstancias excepcionales, esta elección tiene lugar 7 años antes de la celebración de los Juegos Olímpicos. Yo se los había comentado, regularmente prácticamente dos Juegos Olímpicos anteriores o dos Olimpiadas anteriores, refiriéndome con Olimpiadas a los periodos de 4 años en los que hay que esperar para que se lleve a cabo unos Juegos Olímpicos, pues hay que esperar 2 Olimpiadas para efectos de, no esperar, sino más bien prever 2 Olimpiadas anteriores para la decisión de cuál será la ciudad sede. Esto es lo que sucedió obviamente con Tokio y con París, en Francia, para lo que es Juegos Olímpicos 2020 y 2024. Y salvo alguna otra circunstancia, una fuerza fortuita, pueda darse esta situación de que pueda modificarse esta temporalidad, como aquí se establece. Bien, entonces, el numeral 3 establece que, o prevé, que el gobierno nacional del país, de cualquier ciudad aspirante, debe de remitir al COI un documento legalmente vinculante en virtud del cual el referido gobierno garantiza y se compromete a que el país y las autoridades públicas de esa entidad respetarán y se ajustarán a la Carta Olímpica. Esta solicitud que se hace, en realidad es una solicitud que hace el gobierno del país, pero también de la ciudad, y por eso les comentaba que debe de haber una relación extremadamente buena entre los dos gobiernos, entendiendo que pudieran ser de partidos políticos distintos, para poderse organizar, para poderse administrar para efectos de llevar a cabo la fiesta olímpica en esa entidad en particular, porque estamos hablando de que el país se está comprometiendo a que haya habitación para los deportistas, suficiente servicio de transporte, vialidades, comercio para poder adquirir los insumos que requieren los deportistas para cada uno de para cada una de sus disciplinas, etcétera, etcétera, etcétera. Debe de garantizarse toda una infraestructura que pueda eh, conllevar el buen desarrollo de los Juegos Olímpicos en esa entidad. Y por último, 4, la elección de la ciudad sede tiene lugar en un país que no cuenta con una ciudad candidata o la organización de los Juegos Olímpicos en cuestión. Y como les comentaba, hubo algún momento
en este proceso de selección de sede olímpica, en la que se cuestionaba la certeza, la transparencia de este tipo de este tipo de decisión por parte de los órganos de gobierno del COI, del Comité Olímpico Internacional, y pues obviamente para que que no influyeran las ciudades con regalos, con souvenirs, la determinación de la sede olímpica, pues obviamente se agregó una reformita aquí en el Estatuto Olímpico, en la Carta Olímpica, en donde pues se trata de buscar que durante el proceso de selección, o más bien ya en la elección de la ciudad sede, no se desarrolle en una de las ciudades que son parte de la contienda para determinar este proceso. Y como aquí está en el punto número 4 muy bien determinado. Bien, derivado de lo anterior, es importante que yo les precise esta parte del capítulo 2 del Comité Olímpico Internacional, en donde ya les refería que pues ahí obviamente se habla de cómo está estructurado, cómo está integrado el Comité Olímpico Internacional. Y en cuanto a la organización, las atribuciones del COI se ejercen por órganos de gobierno. Estos órganos de gobierno son la sesión, la comisión ejecutiva y el propio presidente del Comité Olímpico Internacional. Esto es importante que se aclarara por lo que vimos en la lámina anterior, en donde a quién le toca la prerrogativa, la facultad, la función de escoger la ciudad sede, es precisamente al órgano denominado la sesión. Y es a la comisión ejecutiva a la que le toca dar, llevar a cabo todo el proceso para poder concretar precisamente el último paso, que es la selección de la ciudad sede por parte de este otro órgano que es la sesión. De ahí que es importante aquí nosotros precisarlo para que ustedes puedan ubicar a estos dos órganos del Comité Olímpico Internacional, que es la sesión y la comisión ejecutiva. ¿Qué es lo que le toca hacer a la sesión y qué es lo que le toca hacer a la comisión ejecutiva? Entonces podríamos decir que la comisión ejecutiva prepara todo o cocina todo el proceso para que quede solamente para la sesión la única tarea de decidir cuál será la ciudad sede, la sede olímpica. Bueno, determinando esta situación, es importante saber cómo es que se integra ¿cómo se llama? La sesión, cómo es que se constituye este órgano, que es el órgano supremo, el de mayor jerarquía dentro del Comité Olímpico Internacional. Y pues bien, la sesión, estamos hablando que se trata de la Asamblea General de los miembros del Comité Olímpico Internacional, es decir, que es la máxima instancia de organización dentro del Comité Olímpico Internacional. Y los poderes de la sesión, entre ellos encontramos el de elegir la ciudad sede de los Juegos Olímpicos, es decir, la sede olímpica como comúnmente se conoce. Hay otro tipo de facultades o prerrogativas que tiene la sesión o esta Asamblea General, pero como no son tema de lo que estamos tratando de hoy, no nos abocaremos a su análisis. ¿Qué sucede con la comisión ejecutiva? Bueno, resulta que la comisión ejecutiva del COI se compone del presidente, 4 vicepresidentes y de otros 10 vocales. La elección de sus vocales reflejará la composición de la sesión, es decir, que nosotros vamos a ver que va a estar debidamente representada la sesión, es decir, esa Asamblea General, en la comisión ejecutiva. Y obviamente ahí se velará que se respeten los criterios de selección o de elección de varios puntos a tratar dentro de la comisión ejecutiva, o que corresponden dentro de la comisión ejecutiva, como puede ser el tema de
la elección de ciudad sede o de la sede olímpica. Bien, entonces voy a regresarme un poco para efectos didácticos y comentarles nuevamente, bueno, que la regla 33, obviamente ahí se establece que cuál será la elección de la ciudad sede, cuál será la forma, la parte sustantiva de esto. Y bueno, ahí se determina que la elección de la ciudad sede es prerrogativa de la sesión y que la comisión ejecutiva es la que va a operar todo el procedimiento para poder llegar a ese punto de elección por parte de la sesión. Bien, estos dos órganos, como ya lo decíamos nosotros, están constituidos dentro del Comité Olímpico Internacional, como es la sesión y la comisión ejecutiva, y también el presidente, como parte representante de la comisión ejecutiva y de la propia sesión. Y que la sesión pues, es el órgano supremo del Comité Olímpico Internacional, porque estamos hablando de la Asamblea General, es decir, de todos los miembros que integran al Comité Olímpico Internacional y cuya una de sus facultades más importantes es la de elegir la ciudad sede de los Juegos Olímpicos. Tiene otras, pero esta es la más importante. Y bueno, por lo que toca a la comisión ejecutiva, que podríamos decir que es como el comité directivo de las federaciones aquí en nuestro país, de las federaciones deportivas nacionales, el comité directivo que está constituido por su presidente, por un vicepresidente o varios vicepresidentes, vocales, representante jurídico, tesorero, etcétera. Bueno, en el caso del COI, es una comisión ejecutiva y esta comisión ejecutiva se integra por un presidente, 4 vicepresidentes y 10 vocales. Y los 10 vocales deben de ser representativos de lo que hay en las sesiones de la Asamblea General, debe de estar debidamente representada a través de estos 10 vocales. Y obviamente esto es con el propósito de que se garantice las facultades, las prerrogativas, los derechos y las obligaciones que deben velar que se deben de velar a través de esta comisión ejecutiva del COI. Bien, dentro de los poderes, responsabilidades y funciones de la comisión ejecutiva, nosotros podemos observar, como así lo vimos en la sesión, es la de la elección de la ciudad sede. En el caso de la comisión ejecutiva del COI, tiene la responsabilidad de la administración del Comité Olímpico Internacional y obviamente gestionar todos los asuntos que le son inherentes, como es obviamente la selección de la sede olímpica. Y por ello podemos ver que dentro de las facultades, de las atribuciones que tiene la Comisión Ejecutiva del COI, pues es velar obviamente por la observancia de la Carta Olímpica y otra serie de funciones, hasta que llegamos al punto 3.6, en donde se establece o se supervisa el procedimiento de admisión y selección de candidaturas a la organización de los Juegos Olímpicos. Entonces, como lo habíamos comentado, le toca a la comisión ejecutiva del COI el operar, el llevar a cabo todo el procedimiento para admitir todas las candidaturas y después seleccionarlas para poder poner una terna a la sesión en donde se pueda elegir la ciudad sede que organizará los próximos Juegos Olímpicos. Eso es a lo que se refiere este numeral 3 de poderes, responsabilidades y funciones, pero de la comisión ejecutiva. Esas son las facultades. Bueno, ahí está establecida todas las facultades de la comisión ejecutiva y entre ellas, obviamente, está la de llevar a cabo todo este procedimiento de admisión y selección de candidaturas para ciudad sede o sede olímpica. Bien, a continuación, vamos a ver cómo es que opera ¿cómo se llama? La norma 33. Vamos a estar yendo y viniendo porque
el texto de aplicación de la norma 33 refiere como tres partes. La primera de ellas, la candidatura a la organización de los Juegos Olímpicos y ciudades sedes, aspirantes, ¿no? Eh, la segunda parte refiere a la cuestión de las ciudades candidatas y a esta parte hablaremos de la evaluación que se hace de estas ciudades candidatas y finalmente la elección de la ciudad sede y finalmente la firma del contrato de la ciudad sede. Entonces, explicamos rápidamente. La primera parte, la candidatura de la organización de los Juegos Olímpicos, las ciudades aspirantes, ahí son ciudades aspirantes, no son ciudades candidatas todavía, son ciudades que aspiran a precisamente ser candidatas para ser ciudad sede. Entonces, ahí se lanza la solicitud para que puedan ser tomadas en cuenta y ser elegidas como ciudad candidata y en su caso ciudad sede. Entonces, después se pasa a la siguiente fase. Voy a utilizar el puntero láser para referirnos a la segunda parte, que es de las ciudades candidatas, en donde se dará, ya una vez elegidas esas ciudades aspirantes, entonces empieza la evaluación de las ciudades ya no aspirantes, sino candidatas, y se evalúan, se analiza, y de ahí se pone ya a consideración de la sesión, todo es, digamos que todo el punto 1, 2 y parte del 3 es trabajo o un proceso que lleva a cabo la comisión ejecutiva y que pone ya nada más al punto 3 ya para efectos de la decisión de la sesión, la elección de la ciudad sede y obviamente la firma del contrato con la ciudad sede por parte de la sesión con esa entidad que en su caso fue elegida. Bien, entonces vamos a analizar primero este primer punto, la candidatura de la organización de los Juegos Olímpicos, en donde entran primero las ciudades aspirantes a concursar. Bien, resulta que la candidatura para la organización de Juegos Olímpicos por parte de las ciudades aspirantes inicia con una solicitud que hace la ciudad aspirante, es decir, la ciudad que va a tratar de proponer la organización de los Juegos Olímpicos y esta propuesta la hace a través de una solicitud que debe de pasar por la aprobación del Comité Olímpico Nacional de su país. Es decir, que si México, la Ciudad de México, es la aspirante para organizar unos Juegos Olímpicos, debió haber enviado una solicitud para esos efectos, pero previamente aprobada por el Comité Olímpico Mexicano. Puesto que, como les decía yo, los comités olímpicos nacionales son los representantes del Comité Olímpico Internacional en nuestro país y por consecuencia son la ventanilla a través de la cual nosotros inscribimos, solicitamos la participación en Juegos Olímpicos. Entonces, ese es el camino, ¿no? De primera parte, la ciudad aspirante, la que quiere llevar a cabo los Juegos Olímpicos, realiza su solicitud con la aprobación del CON, o sea, del Comité Olímpico Nacional, que a su vez la pone o la propone ante las autoridades competentes y el Comité Olímpico Nacional somete esta solicitud. Entonces, ya una vez que las autoridades competentes, me refiero no solamente las referentes a la ciudad sede, sino también del país, porque aquí estamos hablando de que desde un principio quien está haciendo la solicitud es el aspirante, la ciudad aspirante, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, hace la solicitud con aprobación del CON, se debe someter a otras autoridades nacionales de ese país, del gobierno de ese país, y una vez que esto ha sido ya aprobado, entonces sí se pone a la consideración del Comité Olímpico Internacional a través de su comisión ejecutiva.
en donde después de un análisis se acepta como ciudad candidata. Vean ustedes el cambio de ciudad aspirante, sigue todo este proceso para después considerarse ciudad candidata. Entonces me regreso. Estamos en esta primera parte de la candidatura a la organización de Juegos Olímpicos por parte de las ciudades aspirantes, en donde ya una vez llevado a cabo el procedimiento que vimos anteriormente, pasamos a la segunda parte, a las ciudades candidatas y pues obviamente a su evaluación. Entonces, se lleva a cabo todo este proceso y se pasa de ciudad aspirante a ciudad candidata para después pasar a esta segunda parte que es las ciudades candidatas, en donde se realiza ya una evaluación por parte de la comisión ejecutiva. Bueno, el presidente nombra una comisión de evaluación, es decir, el presidente del COI nombra una comisión de evaluación. Esta comisión de evaluación se constituye por miembros del COI, representantes de las federaciones internacionales, de los comités olímpicos nacionales y una comisión de atletas del IPC. Esto es con el propósito de que los atletas, las federaciones, es decir, los especialistas en cada una de las disciplinas, puedan analizar la infraestructura que ofrece la ciudad candidata. No obstante que también se va a analizar las cuestiones de organización y administración de los Juegos Olímpicos en esa ciudad y todos los requerimientos de infraestructura para efectos de llevar a cabo los Juegos Olímpicos en esa ciudad candidata. Y eso, pues obviamente le va a tocar a otro tipo de miembros del Comité Olímpico Internacional que están también aquí constituidos en la comisión de evaluación. Bueno, ya una vez constituida esta comisión de evaluación, pasa a la evaluación propiamente dicha. Y entonces la comisión de evaluación, pues va a analizar la candidatura de esa ciudad, inspecciona, observa, revisa las instalaciones de esa ciudad candidata y empieza obviamente a llevar a cabo todo el proceso que sería de evaluación, las preguntas conducentes para efectos de ver cómo van a funcionar cada una de las instalaciones, los recorridos de algunas competencias, cuál va a ser la logística de entrada y salida, los espectadores, cómo van a adquirir sus boletos, cómo van a ser revisados, las cuestiones de seguridad, vialidades, transporte, hospedaje, no solamente los deportistas, obviamente que va a haber una Villa Olímpica, cómo se va a construir, si ya está lista, o si se cuenta con el presupuesto para construirla, sino también la infraestructura hotelera para poder albergar a los fanáticos que quieran ir ¿cómo se llama? A ir a ver los Juegos Olímpicos ya dentro de la ciudad sede. Y no estamos hablando nada más de los, ¿cómo se llama? Los espectadores nacionales, sino también internacionales. ¿Cómo va a ser también la cuestión de la posibilidad de transporte aéreo, ferroviario, terrestre, etcétera, marítimo para efectos de todo esto, el transporte también de los implementos deportivos, que hayan infraestructura suficiente, porque si no, no sería posible llevar a cabo los Juegos Olímpicos en esa ciudad candidata. Y por último, la remisión del informe. Ya una vez hecho esta evaluación, la comisión de evaluación envía a todos los miembros del Comité Olímpico Internacional un informe por escrito un mes antes de que se lleve a cabo la sesión en donde se elegirá la sede de los Juegos Olímpicos. Entonces, aquí me regreso un poco, y entonces con esto concluimos esta segunda parte de todo el proceso de selección. Entonces, ya vimos cómo se dio la candidatura de una ciudad, pasar de ciudad aspirante a ciudad candidata, para después evaluar a esa ciudad candidata respecto a las demás propuestas de las otras ciudades candidatas, para pasar finalmente al punto número 3, referido
para efectos de la ya elección de la ciudad sede y la firma del contrato con esa ciudad sede. Entonces, ya vimos todo el proceso de, de la ciudad aspirante para poderse convertir en ciudad candidata, y la segunda parte en donde desde que el presidente de la comisión ejecutiva nombra a una comisión de evaluación constituida por miembros del COI, representantes de federaciones internacionales, de Comité Olímpico Nacionales, atletas y del IPC, para evaluar estas ciudades candidatas, para después enviar un informe a los miembros del COI para que puedan tener todos los elementos para elegir. Y entonces sí, pasamos a la última parte de todo este proceso de selección, en donde iniciaremos desde aquí, donde dice Comisión de Evaluación, entrega del informe. Es decir, cuando la Comisión de Evaluación entrega el informe a ¿cómo se llama? A los miembros del Comité Olímpico Internacional, y que lo hace a través de la Comisión Ejecutiva. Es decir, se entrega el informe a la Comisión Ejecutiva para que ésta a su vez se aboque a formar, a determinar una lista definitiva de ciudades candidatas para que se someta a su vez a la votación de la sesión. Entonces, estos 4 pasos que vemos en este proceso, que es desde la entrega del informe con las ciudades candidatas a través de la comisión ejecutiva, quien va a hacer el listado y va a constituir toda la documentación para ponerla a consideración de la sesión, lo va a hacer la comisión ejecutiva, y por consecuencia, la sesión, una vez obtenida esta lista, y cuando se dice esta lista definitiva, no solamente es un documento con el nombre de las ciudades que van a ser consideradas para ser ciudad sede, sino llevan toda la documentación, todos los informes respecto de cada una, en dónde están bien, en dónde están fallando, dónde les falta todavía cosas por hacer. Entonces, la sesión conoce del informe, hacen un análisis previo a la votación, es decir, estudian el informe de cada una de las ciudades candidatas para después pasar ¿cómo se llama? A lo que es propiamente la elección de la ciudad sede. Y entonces ahí se lleva a cabo ya la votación de la sesión para elegir, para seleccionar la sede olímpica. Y una vez hecha esta votación, en donde se lleva a cabo por mayoría simple, es decir, 50 personas más 1, se elige la sede olímpica. Y una vez decidido esto y se informa de cuál va a ser la ciudad sede, entonces se lleva a cabo un proceso para llevar ya a cabo la firma del contrato, en donde obviamente comprometerá a la ciudad sede, al gobierno del país en donde se encuentra esa ciudad, con el Comité Olímpico Internacional, para efectos de que se ajusten a los requerimientos establecidos en la Carta Olímpica, ya sea requerimientos económicos, comerciales, de protección, de protección de simbología olímpica, de seguridad, de vialidad, de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos requerimientos que están establecidos en la Carta Olímpica deban de ajustarse por las personas que dirigen el gobierno de esa ciudad que ha sido ya seleccionada como ciudad sede, pues deben de ajustarse a ello, y obviamente eso está comprometido en este contrato.
Y bueno, con esto obviamente se concluye todo este proceso, eh, eh, que es pues obviamente muy largo. Es un proceso que no es fácil, por eso es que se lleva con una anticipación de de dos Olimpiadas, o casi dos Olimpiadas, pues estamos hablando de 7 años anteriores, a menos de que haya una situación ahí complicada derivada de una situación de pues extradeporte, como puede ser un conflicto armado dentro de ese país o, o cambios políticos o económicos muy fuertes que impidan al, al país y en concreto a la ciudad sede a llevar a cabo ese evento y que se tenga que pedir la sustitución por otra ciudad sede y que pues obviamente el periodo para ese paso, para ese cambio, obviamente no sea de 7 años, sino en 4 años. Y obviamente pues esto generará una serie de situaciones que deban de ser resueltas, solucionadas de inmediato para darle oportunidad a la nueva ciudad sede a obviamente a desarrollar toda la infraestructura requerida para llevar a cabo un evento de esta envergadura, ¿no? Como son los Juegos Olímpicos. Pues bien, eh, con esto eh, damos por concluida la presentación de este tema. Voy a checar si no tenemos preguntas. Aquí nos envía Ernesto Solís saludos, saludamos. Y alguna pregunta por ahí suelta, si es posible que se lleve a cabo Juegos Olímpicos en una sede no considerada. No es posible. Tiene que llevar todo este proceso. Debe de ser una ciudad primero aspirante, llevar a cabo su solicitud para que pueda después ser considerada como ciudad candidata. Y después de ser ciudad candidata, llevar todo el proceso de evaluación, es decir, que se pueda analizar qué es lo que postula, qué es lo que propone para poder ser considerada al final y ser elegida como ciudad sede. Entonces, digamos que pasa por tres denominaciones una ciudad que quiere llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Primero tiene que ser ciudad aspirante, luego ser ciudad candidata, y una vez haber competido con las demás propuestas y haber ganado y ser seleccionada, entonces será ciudad sede, es decir, sede olímpica para efectos de llevar a cabo este evento tan importante. Bueno, no habiendo más que agregar a este tema, les agradezco me hayan acompañado para haber analizado el mismo. Los espero en la próxima transmisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.